de lunes a viernes, 15 horas. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana, venimos de una nueva escala en lo que tiene que ver con el calendario electoral en la República Argentina, las elecciones de la jornada de ayer en la provincia de Buenos Aires, el triunfo del gobernador Axel Kicillof de Fuerza Patria, la derrota de La Libertad Avanza, los impactos que pueden llegar a haber en este Congreso de la Nación, más allá que el Congreso se está preparando y la República Argentina se prepara para las elecciones de renovación legislativa nacional el próximo 26 de octubre, con la renovación de 1/3 del Senado y la mitad de los integrantes de esta Cámara de Diputados de la Nación. Mientras tanto, aquí en la Cámara Baja ya hay diagramado agenda de comisiones para esta semana y algunos diputados de la oposición empiezan a pensar para los próximos días, recién la semana que viene, empiezan a pensar la posibilidad de convocar a una sesión especial en esta Cámara Baja. Ahora vamos directamente con los títulos. Comisión de Discapacidad. Mañana se tratarán proyectos relacionados con trastornos del espectro autista y la reforma de Andis. Comisiones de Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda. Mañana se tratarán temas como energías renovables y promoción del uso del hidrógeno verde. Comisión investigadora por el caso Libra, mañana a las 16 se reunirá para recibir declaraciones testimoniales. Bueno, ahí están los títulos que tienen que ver con esta agenda de trabajo, estas y otras comisiones. Vamos a estar también hablando sobre este tema y sobre todas las reuniones que va a tener ya programada la Cámara de Diputados de la Nación a lo largo de esta semana. No está previsto abrir el recinto de la Cámara de Diputados, sí discutir varios temas en las comisiones y en algunos casos temas que vienen desde la Cámara de Senadores, como fue también la última sanción que tuvo el Senado de las reformas a la ley que reglamentó los decretos de necesidad de urgencia, que ahora ese proyecto, en cuanto ingrese a esta Cámara de Diputados, tiene que ser analizado por los legisladores nacionales, ya que viene con la sanción del Senado Nacional. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien. En un día especial, ¿no? Por estas horas, también mientras arrancamos este programa, arranca una segunda reunión de gabinete en Casa Rosada, después de lo que fue la dura derrota para La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del día de ayer, con un discurso del presidente Javier Milei, que por un lado reconoció esta derrota y dijo que iban a corregir los errores que se habían cometido, y todo parece ser que esos errores apuntan a justamente la estrategia electoral que se tuvo, ¿no? La campaña
que se realizó, el armado también, pero no al rumbo económico que, por un lado, los ganadores de la jornada de ayer desde Fuerza Patria lo que apuntan es que justamente eso fue lo que se castigó con el voto, ¿no? de la gente en las urnas en el día de ayer, con esta diferencia de 14 puntos y bueno, todo lo que hemos repasado a lo largo de estas horas desde que anoche se conoció el triunfo y celebró allí en La Plata el gobernador Axel Kicillof, que fue el mayor ganador, ¿no? de la jornada del día de ayer, desdoblando las elecciones, unas elecciones históricas justamente por esto, ¿no? Por este desdoblamiento que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Digo tuvimos porque allí vivo, pero bueno, también por la interna que había en el peronismo respecto de si estaba bien desdoblar o no, y finalmente el gobernador salió fortalecido con parece decisión. como que Axel Kicillof enfrentó dos elecciones, ¿no? Una, por un lado, la elección de renovación legislativa, para modificar el 50% tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado una elección interna de estrategias internas, él enfrentando a lo que sería el kirchnerismo más duro, la cámpora, Máximo Kirchner. Sí, que tuvieron su festejo propio en San José 1111, donde está cumpliendo prisión domiciliaria la expresidenta Cristina Kirchner, incluso muchos dirigentes, bueno, cercanos a ella, de la cámpora y también que le responden, estuvieron celebrando y dando a Cristina como un factor clave. Recordemos que hace tan solo 3 meses Cristina se había postulado para legisladora provincial y hubiera sido candidata en estas elecciones. Pasa todo muy rápido y pasan muchas cosas en Argentina, pero este anuncio se dio hace solo 3 meses y luego de eso vino el fallo de la Corte Suprema. También hoy escuchaba una senadora, Juliana Di Tulio, senadora de Unión por la Patria, pero que responde a Cristina, con pero muy pocos elogios a lo que es la gestión del gobernador Kicillof, sino más bien apuntando a que, bueno, ratificando estar en contra del desdoblamiento y apuntando a que este voto tuvo que ver con un castigo al gobierno nacional, ¿no? Así que lo leen también desde ese sector del peronismo, ya que se nacionalizó esta campaña justamente porque no se hablaron de los temas bonaerenses. Bueno, ahí un poco haciendo esa lectura de que estaba feliz, pero no estaba de acuerdo con el desdoblamiento y que igualmente atribuye el resultado no a un premio a la gestión de Axel Kicillof, sino más bien un castigo a la gestión de Javier Milei. Bueno, como todos los sucesos pasan tan rápido y los días pasan tan rápido aquí en la República Argentina desde el punto de vista político, el próximo 26 de octubre tenemos las elecciones nacionales y quedan 40 y pico de días de aquí a las elecciones. Y por eso que ninguno quiso perder tiempo. El presidente convocó a la reunión de gabinete, doble reunión de gabinete. Vos bien decís, Meli, que ahora está empezando una nueva reunión del gabinete en la Casa Rosada. 9:30 de la mañana, también por espacio de 2 horas, tuvo otra reunión el presidente de la Nación, Javier Milei. Paralelamente, reunión del equipo económico. Aquí hay que buscar respuestas para los sectores económicos, para la City, para los bancos, y para los futuros inversores que tiene la República Argentina, y por el otro lado también las estrategias políticas que ya el propio presidente Javier Milei ayer, desde el acto en Gonet, cerrando lo que fue el búnker de La Libertad Avanza ahí en la ciudad de La Plata, planteó que iban a tener que hacer una autocrítica y revertir lo que se haya hecho mal por el resultado que lograron en la jornada de ayer. Esa estrategia política es lo que va a tener que cambiar el gobierno nacional, y hoy también se estuvo hablando de eso, ¿no? Sí, porque recordemos que días antes de esta elección se buscaba, de alguna manera minimizar, y el gobierno nacional, no solo, en el último discurso que dio el presidente Javier Milei en cierre de campaña habló de un empate técnico, sino que también en los días previos fuentes del oficialismo, ¿no?, decían, apuntamos todos los cañones a lo que es el 26 de octubre. La verdadera batalla es el 26 de octubre, porque justamente no veían estas encuestas de cierta paridad que existía. Y la verdad que si el resultado hubiera sido de ese empate técnico que
del que algunos hablaban y muchas encuestas también. Bueno, quizás hoy el gobierno justamente no hubiera tenido este golpazo que recibió. Ya al hablar de 14 puntos de diferencia es claramente un mensaje que tiene que ver con bueno, justamente hoy escuchaba también personas entrevistadas en la calle, en el partido de San Martín, 2 jubilados, ¿no? Jubilados que votaron en 2023 a Milei y ayer no, y dijeron, esto fue un voto castigo porque que era con lo que más estaban enojados, y hablaban de los 2 vetos, 2 años consecutivos a un aumento mínimo para los jubilados, ¿no? Claro. Condición en la que están ellos. Y cuando le preguntaban, bueno, ¿y tuvo también incidencia en esta decisión la cuestión de los audios, de los cuestionamientos hacia Karina Milei? No, eso no, como que eso no tanto. Claro. Entonces ahí te das cuenta, bueno, claramente todo lo que tuvo que ver con este ajuste que pegó fuerte en todos los distritos, pero al ser la provincia de Buenos Aires, que tenés casi el 40% del padrón, perder con 14 puntos de diferencia, por supuesto que ahora es un terremoto para la gestión libertaria y tendrá que reconfigurar varias cosas. Bueno, vos nombraste una palabra, vetos. Hablando de vetos, hay que aguardar para esta semana la definición de la Casa Rosada respecto a 2 leyes que aprobó el Congreso Nacional. Una tiene que ver con el financiamiento a las universidades nacionales. Sí. Y el otro, el financiamiento al Hospital Garrahan, Sí. en el marco de la emergencia en pediatría, que los tiempos y los plazos establecidos para promulgar o para observar total o parcialmente la ley del Congreso se cumplen esta semana. Se cumple esta semana y recientemente, hace pocas horas, hubo un comunicado por parte de distintas autoridades de universidades nacionales que le piden al gobierno no vetar. También sería un segundo veto en el caso de la ley de financiamiento universitario, si así sucede, ¿no? Le piden no vetar esta ley que salió del Congreso. Y en el caso del Garrahan, esa ley salió con los 2/3 de ambas cámaras, como había pasado con discapacidad. Claro. Y finalmente el veto a discapacidad se revirtió. Así que, bueno, veremos, ¿no? También esta respuesta por parte del gobierno en cuanto a ese primer desafío que tiene de decidir si continúa con este recorte en la educación y en la salud, en este caso, en medio de, bueno, esta semana que tiene que terminar de cerrar lo que es el presupuesto para el año que viene. Bueno, porque lo tiene que estar presentando la semana que viene, Sí. el lunes. Exactamente, el lunes. Ahí ya veremos a ver de qué manera presenta, quién lo va a presentar, o si ingresa directamente ingresa aquí al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, como cualquier otro proyecto, sin que venga alguien formalmente a presentarlo. Sí, y bueno, un presupuesto que en medio de este resultado, este cimbronazo, obviamente el rol de los gobernadores, que ya era protagónico, toma también un rol fundamental, porque en estas elecciones que ya vimos también desdobladas a lo largo del año, los oficialismos se impusieron. Claro. Y muchos mandatarios vienen de tener, bueno, un espaldarazo en las urnas, que en sus territorios lo escuchan. Ahora esto último con Axel Kicillof también, y veremos qué repercusión tiene eso en el debate que se va a dar de la ley de leyes. Bueno, mañana ya vamos a empezar a tener reuniones de comisiones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Se reúne la Comisión de Discapacidad, allí hay varios proyectos también para discutir por parte de los legisladores nacionales. Ahí muy bien dice nuestro graph, mañana a las 12 se reúne la Comisión de Discapacidad, la que encabeza el diputado Daniel Arroyo, autor también de la iniciativa que declaró la emergencia en discapacidad. Una ley que, bien como decía Meli, más allá del veto total que tuvo por parte del Poder Ejecutivo, el Congreso insistió, y ya al insistir, cuando Diputados terminó de aprobar la insistencia a la ley de emergencia en discapacidad, ya no hacía falta que haya una nueva promulgación por parte del Poder Ejecutivo, porque ya directamente queda promulgada. Otro de los temas que también viene del Senado tiene que ver con los DNU.
Sí, vamos a estar Ahí hablando. es un debate que también se estuvo dando en esta Cámara de Diputados. Así es, se dio el año pasado. Si te parece, vamos a repasar porque en la última sesión del Senado que hubo, donde se rechazó, justamente se cayó el veto de la ley de emergencia en discapacidad, también se aprobó un proyecto, pero que es fundamental en cuanto a la institucionalidad del país, en cuanto al uso de esta herramienta de los decretos que hace el Poder Ejecutivo en este Congreso que tiene al oficialismo con una minoría parlamentaria muy marcada, que más allá de los resultados que se den en octubre, tampoco es que va a lograr tener unos legisladores que le garanticen no manejar la Cámara sin consensos. Eso Claro. no va a suceder. No va a tener mayoría absoluta. Claro, ¿no? exactamente, no, todavía Claro. no. Pero más allá de que le vaya bien, ¿no? Sí, Hablamos o no, independientemente de eso, no va a tener que seguir buscando acuerdos. Y bueno, ha gestionado Javier Milei a lo largo de este tiempo con el uso de los decretos de necesidad y urgencia, un uso que es cuestionado en todos los gobiernos, pero en este particular ha sido bastante cuestionado desde el inicio con ese mega DNU, recordamos, el 7023, que fue votado, fue rechazado en el Senado, pero nunca llegó a rechazarse en la Cámara Baja. Esta reforma de la ley de DNU, como hablamos, se había tratado el año pasado, ya vamos a estar repasando aquí en la Cámara Baja, no había llegado a votarse, pero sí sucedió eso en el Senado. Como decimos, el jueves se dio media sanción a este proyecto para reformar la ley 26.122, de la que fuera impulsora en su momento Cristina Kirchner como senadora en el año 2006, y es la que regula, como decimos, los decretos de necesidad y urgencia, los de facultades delegadas, los de delegación legislativa o delegados, que son los que vimos también, un conjunto que se cayeron días atrás, y los de promulgación parcial de las leyes. Esta iniciativa en la Cámara Alta fue consensuada por Unión por la Patria, por la UCR, por una parte del PRO y por distintos bloques provinciales, y recibió 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. 8 en contra de La Libertad Avanza y sus aliados, que quedaron muy reducidos los aliados, vamos a decir, del oficialismo. Son hoy Francisco Paoltroni, quien había sido expulsado, ¿te acordás, Fer, de La Libertad Avanza, pero volvió a sellar un acuerdo electoral, su partido en Formosa, ahora para las elecciones de octubre, y vuelve a moverse alineado a lo que vota el oficialismo. Y también está Carmen Álvarez Rivero, que es la senadora del PRO, que responde a Patricia Bullrich. Y tenemos 2 abstenciones, que en este caso fueron de los misioneros del Frente Renovador de la Concordia. Todo lo que es el arco opositor restante son esos 56 votos a favor, que superan los 2/3. Claro. Este es un número que estamos mirando y observando ahora en cada votación, ¿no? También muy importante a la hora justamente de después sostener las leyes que se votan aquí en el Congreso ante un eventual veto. Bueno, como decimos, estos cambios muy similares se habían debatido el año pasado aquí en la Cámara Baja, se habían emplazado a las comisiones. Creemos que este proyecto con media sanción, todavía no confirmado en los giros, va a ir también a esas comisiones por las que pasó el año pasado este debate, que eran asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Entre las modificaciones se establece que este es un artículo, por ejemplo, el artículo 1 bis, que se agregaría a la ley 26.122, que dice que los decretos deberán versar sobre una única materia. Esto es que no pueden ser una ensalada. Claro. ¿No? Como fue el DNU 7023, que abarcó... Vigente, ¿eh? Que está vigente. Está vigente, exacto, que abarcó numerosas materias, ¿no? Está vigente, la justicia frenó lo que era el capítulo de reforma laboral. Y deberán tratarse de manera, justamente para poder tratarse de manera individual, así lo expresan los senadores. También establecen que durante el receso parlamentario se podrá
dar el expreso e inmediato tratamiento. Esto tiene que ver con que no tenga que depender el Congreso del que el Poder Ejecutivo llame a sesiones extraordinarias, porque justamente es durante esa ventana, o por lo menos en el pasado. Ahora los DNU se utilizan, lo hemos visto durante todo el tiempo, pero generalmente es durante la ventana del receso parlamentario cuando el Poder Ejecutivo, porque el Congreso no está en funciones, emite un poco más estas herramientas, ¿no? Entonces, también especulando con la fecha, al no poder llevarlo al recinto, pasó con el 70-23. Claro. Unión por la Patria, recordemos, quería hacer una sesión, no abrieron el recinto en febrero de 2024 y tuvo que esperar hasta marzo para poder tratarlo, porque todavía no estaban convocadas las sesiones, habían convocado solo en enero. Claro, exactamente. Y bueno, se tuvo que esperar hasta el periodo ordinario. Lo que ahora se busca es que esto quede justamente así expresado, que durante el receso parlamentario se podrán abocar las cámaras a su debate. También, bueno, lo que hace es invertir la situación que hoy sucede, porque dice que los decretos deberán ser votados, perdón, no es en esta placa sino en la próxima, pero vamos a esta. Los decretos deberán ser votados por mayoría absoluta de los presentes en ambas cámaras, ya sea para aprobarlos o para rechazarlos, y habrá un plazo de 90 días para que esto suceda, de 3 meses. Ahora, ¿qué pasa? Los decretos se pueden llegar a caer en dos casos. Si una de las dos cámaras lo rechaza, y acá es donde digo de invertir lo que actualmente sucede, ¿no? De que un decreto para ser ratificado necesita solo el aval de una cámara. Claro. En cambio, para ser rechazado requiere que ser votado en ambas. Lo que busca la reforma es que con el rechazo de una sola cámara ya se caiga el decreto. Claro. Porque si no, lo que te dicen es más fácil sacar un decreto que sacar una ley, ¿no? Exactamente. O si se vence el plazo previsto para su tratamiento, ahí también caería. Si el Congreso decide no pronunciarse, no debatirlo, no llevarlo al recinto, no se juntan los votos, o no se quiere, no se tiene voluntad, bueno, a los 90 días se caerían los decretos. Es un cambio muy significativo, ¿no? Estamos hablando. Justamente lo que haría es limitar el uso de estos decretos y que sean puntualmente sobre aquellos temas que así lo requieran. También lo que dice es que rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario, como sucede en el caso de que si aquí en el Congreso se cae un proyecto de ley, no puede ser tratado hasta el próximo año. Y vamos con dos declaraciones del diputado Óscar Agos Carreño, que es quien estuvo detrás de esta modificación que se buscaba hacer el año pasado en la Cámara Baja. Se expresó a partir de esta media sanción en el Senado y dijo: se acorta el camino para reformar esta nefasta ley que el kirchnerismo inventó y de la cual Milei abusó como ningún otro presidente. Trabajaré para que la convirtamos pronto en ley, porque gobernar con respeto a la Constitución y la República es la base de un país serio y previsible. Así que la oposición está preparada para debatir este proyecto que ya tiene media sanción y que, sería un fuerte cambio. Bueno, ahí está, Meli, con toda esta información que tiene que ver con este nuevo debate que está aterrizando aquí en la Cámara de Diputados y que seguramente en las próximas semanas vamos a tener novedades, en los próximos días posiblemente, porque ya están pensando ir al recinto, emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y que empiece este debate que va a tener que abrir finalmente para todos los legisladores Nicolás Mayoraz, el presidente de la comisión respectiva en esta Cámara Baja. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. Quédese, estamos aquí en Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Muy bien, nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Estamos en Diputados Televisión. Una semana, como decimos, inicio de reuniones de comisión. Mañana a las 12 del mediodía, la reunión de la Comisión de Discapacidad. Allí hay varias iniciativas, varios proyectos, por lo menos tres iniciativas que tienden a modificar lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Podemos ver un paño de las reuniones de la Comisión de Discapacidad, esta que encabeza, ahí está Daniel Arroyo. Esta va a ser también la imagen que vamos a tener en la jornada de mañana, encabezado por este diputado que tenemos en pantalla. Y lo que se va a discutir, por un lado, algo referido a la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay un proyecto que han presentado legisladores nacionales vinculados con una modificación a reestructurar lo que es la agencia, reestructurar la ANDIS, eso por un lado. Y por el otro lado también hay un proyecto vinculado con la creación del programa Banco Azul para concientizar sobre la enfermedad del TEA y la reforma, como decíamos anteriormente, la reforma de la ANDIS. Ahí está lo referido, estas imágenes, a el proyecto vinculado a el programa Banco Azul para, repetimos, concientizar sobre la enfermedad de TEA. Sobre el autismo, ¿no? Ahí estamos viendo algunos ejemplos de, bueno, lugares que ya están instalados, pero se busca que a nivel nacional puedan visibilizar, ¿no? Y también, bueno, respecto de esta reforma de la ANDIS, hay un proyecto del diputado Juan Marino, lo viene planteando, ¿no?, en estas últimas reuniones, y justamente en la última se anunció que esta semana se reunirían para avanzar con ese tema. Y también estaba el tema de, bueno, la suspensión de las pensiones que se dieron en discapacidad. Hubo una medida por parte de las autoridades de salud respecto de, bueno, autoridades de salud que hoy están a cargo de esta intervención en la, en la ANDIS, ¿no? Así que veremos si sale un pedido de informes o si sale un proyecto de otro tenor. Sí, bueno, lo que se estaba trabajando, por lo menos varios diputados de Unión por la Patria estaban trabajando en lo que era en principio un pedido de informes o un pedido de declaración de esta Cámara de Diputados vinculados a solicitar que el Ejecutivo restituya nuevamente todas las pensiones por discapacidad que fueron dadas de baja.
y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que es una auditoría respecto a que si hay alguna mal otorgada, la den de baja, pero ya con algún fundamento más lógico. No dar de baja como se dieron de baja, como digamos por distintas cantidades sin revisar los expedientes. Es ahí donde están planteando los legisladores que ya dejaron de pensar en un proyecto de resolución y directamente ir a un proyecto de ley. Darle la fuerza de ley por parte de este Congreso para que el Poder Ejecutivo restituya todas las pensiones en discapacidad y luego sí empiece a hacer las auditorías que tenga que hacer. Sí, así es. Estos 3 temas son los principales y bueno, va a seguir la discusión, ¿no? Seguramente, claro, respecto de cómo se va a normalizar este organismo que reclaman las organizaciones de las personas con discapacidad y de las familias, que necesitan trabajar articulados, necesitan diálogo, ¿no? Con las autoridades que los escuchen y también, bueno, en la decisión que habrá el Poder Ejecutivo una vez que la vicepresidenta Victoria Villarruel comunique el Senado, ¿no? Comunique la decisión de, bueno, de insistir con la ley 27.793 y de rechazar el veto. El Poder Ejecutivo tiene que promulgarla. Claro, Esto es, tiene que ser publicada en el boletín oficial. Ahora también, ¿no? Veremos en esta reconfiguración, en esta autocrítica, en este balance que se hace de lo que sucedió ayer electoralmente, si encara el gobierno una pelea que va a ir más allá, va a abrir un conflicto de poderes claramente, en su idea de lo que sostenían en un principio, de judicializar la decisión de este Congreso. No parece llevárselas de ganar el Poder Ejecutivo si encara esa vía, no solamente por los reclamos que habrá, las apelaciones, el nuevo reclamo en las calles de las organizaciones de discapacidad, sino también porque de acuerdo a el capítulo de formación de leyes de la Constitución Nacional, el Congreso siguió todos los pasos que tenía que seguir y la ley se votó 4 veces por 2/3 de los votos. Bueno, y en estas, cuando hay planteos respecto a sanciones del Congreso de la Nación, la justicia lo que mira principalmente es si la ley es constitucional o no, y la manera de votar entiende también que hay mecanismos, más allá de establecer que si el Congreso cumplió con la Constitución Nacional, los mecanismos que ya están establecidos se cumplen, las decisiones que adoptó el cuerpo para argumentar el tratamiento de un proyecto, la justicia entiende que es potestad del cuerpo. Porque uno de los planteos era respecto a que si el Senado podía o no podía autoconvocarse para llevar adelante la sesión que finalmente llevó adelante para aprobar el proyecto, no rechazó al veto, sino aprobar el proyecto de ley de discapacidad. Y los pasos para los senadores nacionales con amplia mayoría fueron dados correctamente y por lo tanto cualquier presentación judicial terminaría siendo casi desoída por la justicia. Es decir, que el mecanismo, el próximo paso ya es implementar directamente la ley, la declaración de emergencia en discapacidad para, por un año, prorrogable por un año más, que sería hasta el año, en principio, hasta el año 26, pero se puede prorrogar hasta diciembre del año 2027. Bueno, hablamos de comisiones y hablamos de tarea y trabajo de este Congreso Nacional. Otras de las comisiones que se van a reunir, un plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Energía, se va a reunir en la jornada de mañana también, está prevista, para analizar un proyecto que tiene que ver con las energías renovables. Temas que hace tiempo se vienen hablando,
que se vienen presentando proyectos pero que no están avanzando. Sobre todo con un marco legal del hidrógeno verde, Exactamente. que es un tema, recordará Fer, que ya desde la gestión pasada se venía hablando Claro. en este Congreso. Sí, no sé, Dire, si Lo- tenemos imágenes para Lo que sucedió... poner de la comisión. Ahí está. Ahí Sí. está, él es Pablo Todero, Sí. Mercedes Mendieta, y tenemos algunos diputados en plenario. Bueno, un plenario que se va a reunir esta vez sí con, ahí está José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que sí la va a abrir, ¿no? Son dos comisiones presididas por oficialistas que la última vez que se reunieron en plenario fue para tratar el proyecto de ley de los gobernadores respecto de la recaudación, del reparto de la Así recaudación del impuesto a los combustibles. Seguramente esas son imágenes que estamos viendo porque fue la última vez que estuvieron juntas ambas comisiones. Ahora para otro tema distinto, la reunión de la Comisión de Energía y Combustibles venía también desde el año pasado tratando este tema. Hubo reuniones en octubre y en noviembre de 2024. En octubre estuvo el gobernador de Chubut, incluso en este congreso, Ignacio Nacho Torres, quien destacó justamente los proyectos que había, pidió por una ley en este sentido, resaltó que Argentina es pionera en cuanto a hidrógeno verde y que es justamente, ¿no?, algo que puede beneficiar a las provincias de la Patagonia, ¿no? A su provincia, a Chubut, también a Santa Cruz. Claro. Al sur de Buenos Aires incluso, a Santa Cruz. Y bueno, el autor de un proyecto que tiene las firmas de diputados de todos los bloques es de La Pampa, es Martín Maquieira del PRO. Y este proyecto cuenta con un respaldo y un consenso bastante importante porque tiene firmas de, él es del PRO, tiene del PRO, también de la Unión Cívica Radical, de la Libertad Avanza, de Encuentro Federal y de Unión por la Patria. Entonces, ahí sobre esa iniciativa hay un acuerdo bastante importante que veremos si en medio de este Congreso con una agenda dominada por la oposición, Sí. ahora el oficialismo pone un tema sobre la mesa que cuenta con consenso, veremos qué sucede mañana, ¿no? Claro. Mañana 2 de la tarde. Exactamente, en el anexo C de esta Cámara de Diputados van a llevar adelante este plenario. Repetimos, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Energía y Combustible, dos comisiones, como bien dijo Meli, encabezadas por el oficialismo, José Luis Espert, por un lado, y la diputada Lorena Villaverde. Villaverde, de la provincia de Río Negro, candidata. Ambos son candidatos a la vez. Es verdad. Para las elecciones del próximo 26 de octubre. Uno por representando a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y Lorena Villaverde, candidata a senadora en la provincia de Río Negro. Sí, muy cuestionado Espert en su rol como presidente de presupuesto, justamente por la oposición, porque reclaman que siempre tienen que estar emplazando esta comisión y Claro. nunca se abre. Se va a abrir mañana, por eso digo que habrá que ver con la atención, ¿no?, qué hace la oposición, teniendo en cuenta que viene el oficialismo y pone un proyecto sobre la mesa, un proyecto sobre un tema que no estaba en el radar. No, claro. O sea, se estuvo debatiendo el año pasado, pero este año no estaba en el radar. Es parte de una agenda que pareciera querer retomar el oficialismo y dicen no con un proyecto impulsado por el gobierno, sino con un proyecto que tiene la firma de todos. Claro. Que tampoco suele pasar, ni ser común, ¿no? Así que veremos qué ánimos y qué perspectivas hay de poder avanzar. Si llaman a un plenario, porque... Hay intenciones de avanzar con ese proyecto, Claro. con esa iniciativa. Veremos si la idea de avanzar es en una sola reunión y firmar dictamen o empezar una ronda de conversaciones también, de citaciones en este Congreso Nacional para que ambas comisiones, los integrantes de la misma, estén con información respecto a estas iniciativas, a estos proyectos. Seguramente lo que no va a dejar pasar la oposición ante la presencia de José Luis Espert es saber qué novedades hay respecto al tratamiento del proyecto de ley de presupuesto 2026. Sí. Que la comisión cabecera para esa discusión es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tuvo un gran protagonismo el año pasado en dos momentos. En lo que fue el tiempo de debate que se llevó adelante la Comisión de Presupuesto para avanzar con el presupuesto del 2025, el presupuesto de este año, y
El segundo momento fue cuando se clausuró el debate. Sí, en Cuando una se conferencia... cerró directamente y posteriormente lo que surgió fue un decreto del Poder Ejecutivo Nacional prorrogando el presupuesto del 2023. Sí, en una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos recordamos que se suspendió la reunión que Claro, estaba prevista exactamente. para dictaminar antes de la fecha que había antes que cierre el periodo ordinario, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, creo que ya este año definitivamente la historia va a ser otra. Y habrá que ver justamente esto que decís, ¿no? Si se le pregunta mañana a Expert, si tiene novedades y noticias de lo que va a ser la presentación del presupuesto el próximo lunes 15. Bueno, otro de los temas, y hablando de reuniones de comisión, tenemos que ir a la reunión de la Comisión Libra, la comisión investigadora, que va a tener un nuevo encuentro, ya más avanzado, y vamos a tener a partir de la jornada de mañana, que se va a reunir a las 16, ahí podemos ver un paño, Dire, de lo que fue las últimas reuniones, encabezada por quien estamos viendo aquí en pantalla, el diputado Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica. Lo que vamos a tener mañana es presentaciones de funcionarios y exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción. Sí, veremos si vienen, quiénes son los que vienen, están citados. Exactamente, están citados 4. El actual titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y otro funcionario que es Luis Francisco Villanueva, y José Mazzoni, que es exfuncionario de la oficina, pero también fue invitada María Florencia Sicabo, que es quien estuvo, recordarás Fernando, frente a esta unidad de investigación que había conformado el Poder Ejecutivo para investigar el caso Libra y que se cerró, que concluyó y que tampoco se conocieron en definitiva un informe o unas conclusiones respecto de lo que allí se investigó. Justamente ahí Ferraro lo vemos, hoy dejó un mensaje en sus redes sociales respecto de esta convocatoria que hay en el día de mañana y relacionándolo con lo que fue el discurso del presidente Javier Milei anoche. Puso que justamente, ¿no?, a partir de esta derrota en la que hizo autocrítica y prometió corregir errores, lo primero que debería corregir, acá cito textual, es su gobierno, es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a la sospecha de violar la ley de ética pública. Si el gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de Libra, y eso empieza por lo más simple, que mañana Melik y Sicabo concurran a la comisión como corresponde. Bueno, es la citación que están presentando los legisladores nacionales. Esto se votó en la primera reunión, o en la segunda reunión. Ya la semana pasada se votaron las citaciones para las distintas semanas de trabajo que va a tener esta comisión, que repetimos tiene una fecha límite que va a ser el próximo 10 de noviembre, para cerrar y posteriormente tener 10 días para emitir un dictamen, y en los últimos días de noviembre ya que el dictamen de esta comisión investigadora sea llevado a al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Es por lo menos lo que tienen planificado Maximiliano Ferraro como presidente de la comisión. Por ahora también otro de los interrogantes es saber si va a participar o no la oposición, el oficialismo más que la oposición. La oposición está encabezando la comisión e integrando sus 14 lugares de los 28 que tiene la comisión. El oficialismo y sus aliados en la primera reunión estuvieron, se retiraron, planteó Gabriel Bornoroni, planteó también Silvana Giudice cuestionamientos al trabajo de la comisión y se retiraron del recinto. Quedó presente uno de esos 14 diputados, que es el diputado por la provincia de Tucumán, Mariano Campero, integrante del bloque Liga del Interior, los ex integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical, hoy cercanos a las fuerzas libertarias, y por lo tanto también hay posturas disímiles por parte del oficialismo y sus aliados respecto al trabajo y a la postura política a llevar adelante en esa comisión. La última semana
ocurrió también algo similar. No ingresaron al recinto, sí ingresaron algunos, ingresó Campero, ingresó el diputado Falcone del MIT, que reemplazó la semana pasada a el diputado Oscar Sago. Luego sí ingresaron la totalidad, digamos, se conformaron los 14 legisladores del oficialismo y sus aliados en la comisión, pero al momento de llevar adelante una votación, la votación del reglamento, que se discutió y que se puso a consideración de la comisión, ahí hubo también votos disímiles. Hubo la mayoría del sector del oficialismo no votó. Sí. Hubo algunos que se abstuvieron, más vinculados con diputados de fuerzas provinciales. Y después estuvo también la ausencia del diputado Falcone a la hora de votar. Es decir, que varias posturas en una misma votación entre los 14 diputados del oficialismo y sus aliados, que hasta hace un tiempo atrás trabajaban prácticamente en conjunto. Bueno, y tuvimos a Campero, ¿no? Acá días atrás en Pasos Perdidos y nos decía, ¿no? De esta posición respecto de, bueno, ¿por qué no se trae a ningún funcionario, no? Y algo de lo que empezó a escucharse anoche también por parte de varios dirigentes y legisladores que estuvieron cerca del oficialismo, que lo ayudaron, que colaboraron, que estuvieron dispuestos a acompañarlo, ¿no? Sí. En este camino, en este proceso de reforma, de cambio que propuso el gobierno, reclaman, ¿no? Esta falta del diálogo y esta falta también de dar explicaciones, que ya pesa bastante, ¿no? Claro. Llevamos casi 2 años de gestión. Y la verdad que, bueno, una cosa es que a los 3 meses de asumir no viniera un funcionario porque todavía los resultados no se podían ver, ni se podía, y estaba ocupado en otras cosas, pero hoy a 2 años rendir cuentas es fundamental y estos temas también van pesando muchísimo. Y acá es donde tenés a esos sectores dialoguistas o más aliados que empiezan también a decir, bueno, hay que cambiar la postura. Claro. Incluso ayer, por ejemplo, la diputada de la UCR, Karina Banfi, que después la vamos a estar mencionando, pero por otro tema, se quejaba en las redes sociales y explicaba que los funcionarios públicos tienen que hablar con la prensa y tienen que hablar con el periodismo. Esto en función de las imágenes que se vieron cuando Karina Milei fue a votar allí en Vicente López y estuvo rodeada por custodia y por militancia que bueno, impedían de alguna manera acercarse a ella y poder, aunque sea, tener algunas declaraciones, ¿no? De esta funcionaria que es clave en el rol que tiene en la Secretaría General de la Presidencia y además el empoderamiento con el que cuenta por parte del propio presidente Javier Milei, ¿no? Claro. Así que, bueno, hay el oficialismo me parece que en esta autocrítica y en este corregir errores tendrá también que evaluar esa falta de diálogo y esa falta de escucha, sobre todo, que se le reclama, no tan solo para con la sociedad respecto de la cuestión económica y del ajuste que tanto ha pegado y sobre todo en sectores sensibles, sino también ya en cuestiones también institucionales que están reclamando incluso aquellos que ayer decían la libertad avanza hizo resucitar al kirchnerismo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre mañana. Mañana, repetimos, están citados funcionarios nacionales de la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Justicia también, y están citados otros integrantes del gobierno del presidente de la Nación. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Hay un reglamento también que aprobó esta Cámara de Diputados o la Comisión Específica Investigadora que marca que tienen los funcionarios la obligación de concurrir. Los citados tienen la obligación de concurrir a la comisión. Veremos a ver qué es lo que ocurre mañana. Seguramente si no concurren en una primera citación se podrá reprogramar, pero lo que no pueden es no concurrir al Congreso Nacional. Veremos. Un interrogante mañana, 4 de la tarde, reunión de la Comisión investigadora, la Comisión Especial Investigadora para el caso Libra, que encabeza el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Pasos Perdidos para regresar enseguida. Quédese en sintonía, estamos aquí en Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque, aquí en Pasos Perdidos por Diputados Televisión. La Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, es un lugar donde repercute todas las decisiones políticas que adopte el Poder Ejecutivo Nacional. Y una de ellas, más allá de los diferentes proyectos que discute el Congreso, una de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo tienen que ver con una decisión del presidente Javier Milei de retirar a la República Argentina de lo que es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto, Meli, ya está generando algunas discusiones por parte de diferentes bloques, principalmente de la oposición. Sí, Fernando, porque bueno, sabemos que una de las herramientas también que tienen los legisladores para justamente reclamar al Poder Ejecutivo explicaciones tiene que ver con proyectos de resolución, que son pedidos de informes por escrito, preguntas que envían justamente a los funcionarios para que les puedan responder, y ha habido un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical que presentaron justamente en este sentido un pedido de informes en el que piden explicaciones. Allí vamos a ver las placas para piden explicaciones por este retiro de la Argentina del Comité de Derechos Humanos de la ONU y bueno, es justamente un pedido de informes, como decimos, que se traduce en un proyecto de resolución. Esta salida de este organismo multilateral tiene que ver con una decisión que ya viene de hace meses atrás. Ya en febrero se había hablado de que Argentina no iba a estar más en este Comité de Derechos Humanos, así como sucedió con la Organización Mundial de la Salud. Recordamos que el presidente Javier Milei tiene una postura muy firme y contraria a lo que es la agenda de Naciones Unidas, está en contra de la Agenda 2030. Esto también tiene que ver con una concepción, la Libertad Avanza, que tanto reprocha las ideologías. Esto tiene que ver con una concepción ideológica que parte de un pensamiento que encarna Agustín Laje, uno de los referentes libertarios, uno de los intelectuales libertarios que preside la Fundación Faro y que viene hablando en contra de la ONU hace bastante tiempo. Bueno, recordemos que el año pasado el presidente Milei también tuvo un discurso muy crítico sobre la ONU en la ONU, ¿no? Claro. Así que esta decisión también va alineada con justamente medidas y pasos que estuvo adoptando desde su llegada al poder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así que va en línea con eso, va en línea también con Israel,
que tiene una visión también crítica de este comité, en el cual justamente se cuestiona al Estado de Israel por las muertes y la situación que hoy se vive en la franja de Gaza. Que en parte son las funciones que tiene el comité. Claro, ¿no? El comité recibe también recomendaciones y recibe las denuncias sí. de violaciones a los derechos humanos en cualquier estado del mundo. Sí, justamente en febrero, cuando se dio este primer paso de la Argentina en cuanto a retirarse, tenía que ver con que fueron convocados los 47 Estados miembros a una sesión especial por violación de derechos humanos en el Congo, y Argentina Cancillería decidió no enviar a representación argentina, ¿no? Claro. Así que bueno, buscan que sean respondidas algunas preguntas los legisladores. Acá vemos que va dirigido este pedido de informes al ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Huertein, que todavía no hemos escuchado su voz ni ha participado aquí en ninguna reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en diputados como en el Senado. Sí había estado Diana Mondino en el Congreso, recordamos, ¿no? Exacto. Durante su gestión. Justamente porque no se presentó la candidatura del país para integrar este organismo durante el periodo 2025 a 2027, un organismo que incluso en 2022 presidió la Argentina. Claro. Exacto. Entre las preguntas buscan conocer justamente los fundamentos oficiales que hay para tomar esta decisión y si se evaluó qué impacto tendría. Primero, un impacto presupuestario, porque quizás la respuesta podría venir por ese lado, pero también un impacto en cuanto a la proyección internacional de Argentina en la defensa de los derechos humanos. Algo que recalcan en los argumentos los diputados tiene que ver con que nuestro país ha sido un activo defensor en la materia, en el ámbito internacional, ¿no? Ha sido una voz en defensa de los derechos humanos. Y también preguntan en qué medida justamente responde esto a una estrategia de política exterior que tiene que ver con retirar al país de reducir su participación en organismos multilaterales, esto con el antecedente también de la Organización Mundial de la Salud. Entre otras preguntas, también consultan sobre la incidencia. ¿Qué incidencia tendría esto para Argentina en debates internacionales, ¿no? En cuanto a participar justamente en discusiones sobre democracia, diversidad, resolución de conflictos y condena a la violación de derechos humanos en distintas partes del mundo, y qué estrategias alternativas se tienen en cuenta, ya que, en el caso de que Argentina va a dejar de participar en un organismo donde tiene voz y voto, y donde también de alguna manera tiene influencia, ¿no? Claro. En decisiones que son trascendentales. Allí vamos a ver a Karina Banfi, que ella es diputada de la Unión Cívica Radical. Es quien encabeza la firma de este proyecto, que está firmado por otros colegas suyos, y lo que sostiene es que la integración al Consejo ha permitido que nuestro país no solo forme parte de debates centrales, sino también impulse iniciativas relevantes en la materia. Recordando también en los fundamentos que, el juicio de las juntas que tuvo nuestro país, ¿no? Y pionero en lo que ha sido la defensa de derechos humanos. Y en otra manifestación también lo que dice es que el retiro de la candidatura representa un quiebre con esa tradición y genera interrogantes respecto del futuro de nuestra política exterior en derechos humanos. Así que, esto tiene que ver, ¿no?, con una preocupación que también ha venido por parte de los organismos, claro, ¿no?, de derechos humanos. Se han manifestado sobre esto Amnistía Internacional también. Y, veremos si este pedido de informes prospera, y también qué acciones desde aquí, desde el Congreso, se pueden tomar más que repercusiones y también este tipo de proyectos, porque recordemos que
cuando se dio lo de la Organización Mundial de la Salud, Sí. sucedió algo similar. Ujú. E incluso en ese momento, ¿te acordás, Fer, que se hablaba de que no se podía porque por ley Argentina había... Exactamente. y bueno, finalmente quedó en una decisión del Ejecutivo y así se dio el retiro, ¿no? Así Claro. que, bueno, más allá... Está, digamos que el Ejecutivo está utilizando el mismo mecanismo. Claro, La repercusión está empezando a tener, digamos, una manera distinta en este Congreso Nacional. No solo por un pedido de resolución, sino que es un tema que se junta a otros pedidos de presencia del canciller Gerardo Wertheim en la comisión respectiva, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Fernando Iglesias, hombre del PRO, muy cercano a la Libertad Avanza, muy cercano al presidente de la Nación, Javier Milei, y que conduce la Comisión de Relaciones Exteriores con mucho consenso y mucho acuerdo con los diferentes bloques, e incluso está en esa comisión Santiago Cafiero, que fue canciller, que cuando era canciller fue fuertemente cuestionado por Iglesias, sí. pero ahora siendo los dos pares integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores tienen una muy buena, digamos, muy buena sintonía. Y hay pedidos que han hecho desde distintas fuerzas y que el propio Fernando Iglesias ha aceptado. Es vicepresidente, Cafiero. Claro, exactamente. Ujú. Ocupa un lugar ahí en la mesa y por lo tanto veremos a ver qué es, si se puede llegar finalmente a dar lo que es la presencia del canciller aquí en el Congreso Nacional, que bien como vos recordabas, Meli, no concurrió en ningún momento a este Congreso. Sí. Ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, a pesar que son dos espacios que están presididos prácticamente por el oficialismo. Funcionarios clave, ¿no? La verdad es que la que más vino fue Patricia Bullrich, la ministra de Sí. Seguridad, porque tuvo una agenda propia de proyectos, sobre todo en el comienzo de la gestión y también en esta primera parte del año, te diría, en las sesiones extraordinarias. Pero la realidad es que ministros como, el canciller y también el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, hoy por hoy el ministro de Salud muy requerido, Mario Lugones, no le conocemos la voz, prácticamente, no en el caso de Caputo, pero en el caso de Petovelo y de Lugones, ni siquiera mediáticamente casi han dado, pero Exacto. contadas con la mano de los dedos, entrevistas. Exactamente. Bueno, y la contracara es Patricia Bullrich, es Mariano Cuño Libarona, que también ha venido en varias oportunidades a este Congreso Nacional. Y el resto del gabinete, bueno, muy poca presencia. Sí, Sturzenegger sí tiene presencia mediática, también, pero en el Parlamento no. En el Parlamento no. Ahí también son los cuestionamientos de la oposición respecto a... Y ya no es el cuestionamiento de la oposición dura, que podemos decir Unión por la Patria, que encabeza Germán Martínez, o el Frente de Izquierda, con sus diferentes variantes dentro de esta Cámara de Diputados. Son aquellos sectores que han acompañado en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, los proyectos de La Libertad Avanza, los proyectos del presidente Javier Milei en este Congreso. Son aquellos sectores que le permitieron al jefe de Estado tener su primer ley, que fue prácticamente su ley más importante, que fue la ley Bases. Sin el acuerdo y sin la posibilidad de entendimiento con sectores de la oposición dialoguista, la denominada oposición dialoguista, se sigue manteniendo ese calificativo de oposición dialoguista, a pesar que hoy esa oposición dialoguista hay muchos sectores que están mucho más duros en relación con el gobierno nacional, pero también ¿por qué? Porque esperan ciertas respuestas de la Casa Rosada. Por ejemplo, que cuando citan a un funcionario, esa citación finalmente se concrete. Así es. Y se plasme. Es por eso también las recomendaciones o las sugerencias que en el día de hoy el propio Maximiliano Ferraro le envía en un posteo que vos leíste, Meli, al presidente de la Nación respecto a que permita a los funcionarios venir y concurrir a la comisión investigadora. Sí, bueno, y respecto de estos sectores de la oposición que mencionás y esto que tiene que ver con la dinámica de las comisiones donde se trasladan estos reclamos, también mañana no mencionamos, pero a las 13 horas se reúne la
bicameral mixta revisora de cuentas, que es la comisión encargada de auditar, no, perdón, de controlar, ¿no?, justamente a la Auditoría General de la Nación. Se viene trabajando muy rápidamente con cuentas de inversión retrasadas. El diputado Miguel Pichetto, que es quien la preside, y ya se firmaron y se pasaron a la firma 3 cuentas de inversión que tenían que ver con el gobierno de Mauricio Macri. Mañana se va a empezar con la primera de la gestión de Alberto Fernández, la de 2020, el año de la pandemia que todos recordaremos. Pero también justamente hay un pedido de opositores de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y de la Unión Cívica Radical para que la comisión le exija la auditoría a AGN, que hoy está solamente a cargo de su presidente Juan Manuel Olmos. Recordamos que no fueron designados los 3 representantes por la Cámara de Diputados el año pasado y no fueron designados los 3 representantes por el Senado este año, con lo cual el colegio de auditores de 7 está en uno. En uno solo. En ¿Y uno el presidente? Solo. Sí, quedó igual con atribuciones importantes, pero bueno, lo que le piden los legisladores es que la comisión, a través de la comisión bicameral, se le requiera a la AGN que revise los contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad con la droguería suizo-argentina en cuestionamiento, en investigación judicial, a raíz de estos audios que fueron atribuidos a Diego Españuelo, lo que desataron la primera gran crisis del gobierno de Javier Milei, que derivaron en consecuencias como las que vimos ayer, seguramente no solo en la economía. Pero, bueno, lo que justamente dicen es que consideran de gravedad esta situación que amerita una urgente intervención de este Congreso. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado aún de conocer. Así que esto que se ponía en cuestionamiento, ¿no?, respecto de lo que se hablaba del crecimiento en cuanto a facturación de la Suizo-Argentina a través de contratos que firmó con el Estado Nacional, con la ANDIS, también con la obra social de las Fuerzas Armadas, a cargo del Ministerio de Defensa. Bueno, es imprescindible, lo que dicen los diputados, llevar adelante un control externo del funcionamiento de la ANDIS que despeje dudas sobre su labor en general y muy específicamente sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la droguería suizo-argentina. Bueno, ahí está. Esto seguramente mañana en la Comisión de Revisora de Cuentas, en la comisión que encabeza Miguel Pichetto, podrá analizarse seguramente. Estaba observando cuál es la agenda, para repetir un poco la agenda para a lo largo de esta semana. Vamos a tener actividades en comisión mañana martes, el miércoles y el jueves. Son los días que ya está previsto una larga agenda, porque nosotros venimos hablando de la reunión de mañana de discapacidad, mañana a las 12. Posteriormente la reunión que recién nos acaba de decir Meli, parlamentaria mixta revisora de cuentas, a la 1 de la tarde en el Salón Ilia del Senado Nacional. Mañana a la 1, en el Salón Delia Parodi, Grupo Parlamentario de Amistad con Canadá, se va a recibir al embajador de Canadá ante la República Argentina. Y después ya tenemos 2 reuniones que nosotros estuvimos mencionando. La reunión de las 14, el plenario de Presupuesto y Hacienda, con energía y combustible, para analizar sobre energías renovables, la ley sobre hidrógeno verde. Y por el otro lado, la reunión de la comisión investigadora a las 4 de la tarde, la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra, y las citaciones a funcionarios que podríamos repetirlos. Están citados Alejandro Melik, que es el titular de la Oficina Anticorrupción, María Florencia Sibaco, que es quien estuvo a cargo, está trabajando como jefa de asesores en el Ministerio de Justicia y estuvo a cargo de la investigación interna que llevó adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Luis Francisco Villanueva, que pertenece a otros organismos del Estado, y el señor José Mazzoni, que fue también presidente en otra época, me parece que durante el gobierno de Alberto Fernández, fue presidente de la Oficina Anticorrupción. 4 de la tarde, esta reunión de comisión
en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Y después sí tenemos que ir ya a la agenda para el día miércoles, Sí. Que también tiene varias reuniones. Así es, se sumó una, mira que no estaba en las últimas horas, que es a las 10 de la mañana la Comisión de Justicia, que va a tratar un proyecto del diputado Fernando Carvajal, que tiene que ver con sentencia condenatoria firme y derecho de indemnización. Igualmente se reúne la Comisión de Justicia, pero ese proyecto tiene giro a legislación general como cabecera. Y a las 11 de la mañana, pero en el Salón Ilia del Senado, se va a reunir la bicameral del Defensor del Pueblo, que va a buscar empezar con el proceso de selección del Defensor del Pueblo, algo de lo que estuvimos hablando, Sí. ¿te acordás, Fernando, la semana pasada? Así es. Un cargo que está vacante desde hace 16 años, que requiere de un amplio consenso, porque se vota con las 2/3 partes. Claro. De cada una de las cámaras. Y bueno, la última vez que se encaró este proceso fue en 2018, se llegó a una terna de candidatos seleccionados entre, en ese momento, Humberto Rollero, Jorge Sarguini y Alejandro Amor, pero finalmente no se votó ninguno de esos candidatos. En ese momento se hizo porque hubo un fallo de la Corte Suprema que instaba al Congreso a designar justamente al Defensor del Pueblo. En esta situación sucede lo mismo, un fallo reciente que nuevamente el máximo tribunal le volvió a reclamar al Congreso que designe el Defensor del Pueblo, y va a ponerse en marcha de alguna manera. Veremos si se establece un cronograma o Claro. qué ideas surgen en esta bicameral que se reúne el miércoles a las 11. Bueno, y posteriormente vamos a tener también alguna actividad el día jueves, Sí. vinculado con también con diplomacia parlamentaria. Sí, hay diplomacia, pero también a las 9, primero Sí. tenemos a la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organismos No Gubernamentales, que va a recibir a representantes de la Confederación Cooperativa de Argentina y entidades del sector cooperativo también. Y después, sí, ya a las 10 tenemos un grupo parlamentario de amistad, en este caso con Indonesia, que también va a recibir al embajador de Indonesia en Argentina, y a las 14 el grupo parlamentario de amistad con Mongolia, que va a recibir a una delegación del Comité de Presupuesto del Parlamento de Mongolia. Bueno, ahí va a ser interesante dialogar con los representantes del Parlamento de Mongolia, a ver si aprueban o no aprueban el presupuesto. Si se traba o no se traba la discusión de presupuesto en la comisión respectiva. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, le ponemos punto final a Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Y a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias y nos estamos reencontrando.